Buenas tardes, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Está usted en su canal 35 de TV UJAT, Televisión Universitaria, donde trascender en el conocimiento es nuestra premisa indispensable para servirle a usted. Muchas gracias a quienes, como siempre, también nos siguen en el 107.3 de FM, en Radio Voz Universitaria. Hoy trataremos el tema en Cita Médica 35, como siempre buscando los temas que son de salud, no solamente física, social, psicológica, sino también todos los aspectos que en su entorno pueden conllevar a este problema de enfermedad. En todo el mundo, una de cada 3 mujeres ha sufrido un problema que le llamamos violencia. La violencia en la mujer principalmente por parte de algún compañero. Solo en el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja deciden libremente sus hábitos sexuales, el uso de anticonceptivos o su salud sexual. Casi el 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir los 18 años y hoy también agregamos el embarazo en la adolescente. Mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a una mutilación genital femenina, agresiones, una de cada 2 mujeres asesinadas inclusive, según reportes en el 2017. Una de estas mujeres asesinada generalmente por el compañero sentimental o pasional. Un miembro de su familia casi siempre está incursionado. Es el caso de hombres que también en estas circunstancias se dieron en 1 de cada 20 hombres asesinados. 71% de estas víctimas en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de 4 de ellas utilizadas además por explotación sexual. La violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y entonces una grave enfermedad, mayor que los accidentes de tránsito, que la malaria, combinados. Para conocer sobre este tema, hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos acompañan la licenciada Claudia Lucía Guillén Caballero y la licenciada Cintia del Carmen Gómez Gallardo, ambos maestros profesores de la licenciatura en Psicología de nuestra División Académica de Ciencias de la Salud. Quédese con nosotros, resultará interesante su compañía y está usted en el programa Cita Médica 35, bienvenidos. ¿Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer? La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre la que apenas se informa debido a la impunidad. En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, trata de seres humanos, mutilación genital y matrimonio infantil. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Hoy en Cita Médica 35 compartimos con ustedes el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quédense con nosotros. Buenas tardes amigos, Eduardo López como cada viernes está con ustedes. Muchas gracias por permitirme entrar a la intimidad de su hogar. Si se queda con nosotros seguramente va a aprender mucho. La psicología es un mundo que está, yo diría que naciendo y no acaba de nacer porque cada vez está más rica, entonces siempre hay cosas nuevas. Hoy tenemos 2 personas que están muy bien preparadas en el área
y ya Alberto Abdo mencionó sus nombres. Se trata de Claudia Lucía Guillén Ceballos y de Cintia del Carmen Gómez Gallardo. Cintia del Carmen Gómez Gallardo para mí es una amiga de hace mucho rato, hemos trabajado muchas cosas juntos y siempre ha sido beneplácito platicar y departir. Todavía hace unos momentos yo no quería venir al programa porque estaba riquísima la charla allá afuera y yo no quería interrumpirla, pero bueno, qué bueno que están aquí. Y resulta que Claudia es compañera de mi hija Alejandra en la licenciatura. Entonces, bueno, ¿qué puedo decir? Estoy de plácemes. Bienvenidas y muchas gracias por estar con nosotros. Claudia Lucía Guillén Ceballos es licenciada en Psicología por la UJAT. Tiene una maestría en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y es profesora investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la licenciatura en Psicología desde 2014 a la fecha. ¿Cómo se va el tiempo? 2014 fue ayer. Ay, Eduardo, qué viejo estás. Bueno, ni modo. Claudia del Carmen Gómez Gallardo es mi tocaya. Yo soy Eduardo del Carmen, ella es Claudia del Carmen. Ella tiene una maestría en teoría psicoanalítica y es doctora en psicoanálisis, con 33 años de experiencia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Bien, Alberto. Pues muchas gracias, estimados amigos, bienvenidos. Buenas tardes, Eduardo, buenas tardes, maestras. Gracias por asistir a su programa Cita Médica 35. El tema de la psicología es tan importante que sí, ayer todavía decíamos con los alumnos que existe muy poca cultura de atender esta especialidad, esta profesión, realmente tan necesaria en el mundo tan acelerado que vivimos hoy, quebrantado además socialmente y corrompido además, con tantos problemas. Una de ellas, la violencia. En este aspecto, la violencia llega a ser atendida médicamente cuando hay daños físicos, morales, y también cuando hay problemas jurídicos y legales. Pero desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se enfoca este tema de la violencia contra la mujer? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, a la psicología pues nos interesa el tema de la violencia justo por las implicaciones que tiene y particularmente en el tema que nos convoca el día de hoy, de la violencia contra las mujeres. Bueno, desde 1979, Leonore Walker, que es una psicóloga norteamericana, escribe por primera vez un documento, es La mujer golpeada, y entonces a partir de ella trata de dar explicación a qué pasa con el proceso de la violencia en las mujeres, porque ocurría que sufrían violencia, pero era muy difícil dejar las relaciones. Me pega porque me quiere. Sí, así es. Y entonces, a pesar de que vivían las situaciones de violencia, permanecían en las relaciones y entonces se trataba de dar explicación y es justo lo que ahora en la psicología nos interesa saber, por qué se sostienen en relaciones que pueden incluso llevarles hasta la muerte y con esta propuesta de Leonore Walker que ella establece como el ciclo de la violencia donde hay la acumulación de tensión, el momento de la explosión y la luna de miel como reconciliación, que es en todo este ciclo donde se ubican las mujeres, claro, psicológicamente. Y cuáles son estos procesos psicológicos que sostienen, además de los daños físicos que pueden derivar de ella. Sí, y se logra establecer algún resultado positivo. Claro, pero son procesos muy complejos, muy largos. Porque además, como se mencionaba en las cápsulas que se mencionó al principio, ¿no? de las cifras de violencia, generalmente son o la pareja sentimental o personas con las que está uno vinculado de manera emocional, y entonces es mucho más difícil. Se puede enfrentar tal vez más fácil, no digo que sea muy sencillo, pero más fácil cuando la violencia viene de alguien ajeno, pero cuando es de una persona quien está uno vinculado afectivamente, es mucho más complicado. En el medio estudiantil, Cintia, tú estás prácticamente como nosotros todo el día en la escuela y uno ve la actitud, las acciones o los desplantes que algunos muchachos tienen contra las chicas, pero resulta que no es nada más de aquí para allá, sino también de allá para acá, como que de repente se ven retados por una actitud. ¿Cómo es esa dinámica en la juventud hoy? Porque es muy difícil pensar en cuando yo fui joven a cómo están ahorita. Bueno, empezando en psicología, la matrícula es femenina, ¿sí? Estamos hablando que un 80% de los estudiantes la mayoría son mujeres, ¿no? Y un 20% son hombres.
pero sí uno cuando va caminando en los pasillos, en la rampa, uno de vez en cuando ves que hay algunas situaciones donde no nada más es el joven el que le da un empujón, simula una cachetada, le jala el brazo, sino también hemos empezado a ver que también las jóvenes estudiantes también tienen actitudes de que podemos denominar agresivas, violentas hacia sus compañeros estudiantes. Y entre ellas también se da, ¿no? Y entre ellas también se da, ¿sí? Hasta la agresión verbal. Las agresiones verbales y todo. Fuerte. Entonces, esto, bueno, son fenómenos que hay que ir estudiando, ¿sí? Verdaderamente los jóvenes, hay un cambio generacional muy, muy importante que todavía estamos empezando como a investigar, a indagar qué es lo que se da. Sin embargo, algo que yo he pensado es que muchas veces este empoderamiento que las mujeres están asumiendo y que, bueno, se da con que se están formando académicamente, con que participan en el mercado laboral cada vez más, muchas veces ya ellas son el sostén de la familia, también trae como implicaciones muchas veces que se adjudiquen como propias muchas de las conductas masculinas, como parte de ese empoderamiento. Entonces, creo que por eso es tan importante estos programas de reflexión y de análisis, porque la apuesta no es de que ahora las mujeres seamos las que tengamos el control, ejerzamos la violencia, seamos las infieles, las que consumamos alcohol. No, se trata de que las mujeres podamos construir espacios de convivencia diferentes y, por supuesto, libres de violencia, ¿no? Sí, claro. La intención es que haya una relación armónica. Así es. Que equitativamente, además, se respeten libertades en las cuales con confianza mutua puedan llevarse a cabo, ¿verdad? Y no tener que superarme contra quién o contra alguien. Vamos a hacer una pausa, si nos permiten. Enseguida regresamos después de estos promocionales. Acompáñenos, amigos. Está usted en Cita Médica 35. Violencia contra la mujer. Pareciera que siempre la hemos vivido, porque el hombre se empoderó desde los años del inicio de la humanidad como el que puede. Pero no, somos iguales y tenemos que reconocer que el hombre sin la mujer no vale y la mujer sin el hombre tampoco. Entonces esto se trata del equilibrio. Y por eso existe una especie de conmemoración o de llamar la atención sobre esto para que cambiemos conductas, para que la educación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y la educación propia vaya superándose. Maestra, ¿cómo es la experiencia personal en el aspecto de la violencia para ti? Bueno, personalmente también a mí el tema me ha interesado porque en un primer momento yo viví violencia sin darme cuenta que era violencia, sino como que era parte de las relaciones regulares entre hombres y mujeres, ¿no? Particularmente recuerdo en un momento, era yo muy pequeña, fuimos con un grupo de amigos a una alberca pública en el municipio donde yo vivía, y entonces el policía que se encargaba de cuidar el espacio público para que llegáramos a nadar, se exhibió delante de nosotros. Ay, caramba. Y éramos muy pequeños, éramos entrando a la adolescencia. Pero en ese momento pues no sabíamos qué era, no supimos si era algo que podíamos quejarnos o decir, y todos nos quedamos callados. Y entonces después ya al ir estudiando, entrar a psicología, pues bueno, me doy cuenta de que pues es violencia y que seguramente todos hemos estado expuestos a violencia de manera cotidiana, ¿no? En este aspecto es precisamente lo difícil del tema,
¿Cuántas aristas tiene la palabra violencia? Violencia. Claro. Porque siempre pensamos en golpe, Claro. en agresión. Bueno, Sí. agresión sí, pero hay muchos tipos de Estaba yo agresión. pensando ahorita Claro. que fíjate, cuando se atiende médicamente, casi siempre en el caso de la mujer, se deja bajo la atención médica y el hombre está trabajando por una razón o por otra, o descuida de alguna forma y se atiene que ya está en atención médica y ya se va a resolver su problema, ya te vas a curar y no se le presta la atención adecuada. Ese es un aspecto de violencia creo. dentro de lo Claro, mismo. también. ¿Sí? Y luego de los padres a los hijos, todavía menores también. O sea, la violencia, como tú dices, tiene muchas premisas, no solamente sexual, sino violencia inclusive de imposición Emocional. jerárquica, laboral, emocional, ¿verdad? En estos aspectos Sí. sociales, inclusive cuando te detiene un tránsito, por ejemplo, y pobre mujer, ya no es tan fácil como el hombre que llega y soborna y le da 10 pesos, 20 pesos. No debe sobornar acá es ninguno. diferente. Y de todas formas es violencia, pero más exagerada precisamente por ser del sexo del género femenino. Sí, incluso la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia establece los tipos y la clasificación general de toda la violencia que puede vivirse Sí. y en este caso clasifica la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica y la violencia patrimonial, ¿no? Como Exacto. los tipos de violencia. Mira. Y bueno, ya están así clasificados pues para entender en qué tantas dimensiones la violencia se puede manifestar. Sí. Hablábamos de cómo se inició este programa de lucha contra la violencia, maestra, hace unos ratos fuera de cámaras. Ajá. Y a mí me gustaría retomar un Sí. poco para completar lo que Claudia está comentando, que también la parte de la violencia implica la omisión, que muchas veces se nos olvida, ¿sí? La violencia es el acto intencional para causar daño o para controlar, pero también es la omisión, ¿sí? Y esa parte es muy interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones de matrimonio, de noviazgo, entre padres e hijos, hay una serie de obligaciones civiles, una serie de obligaciones morales, éticas, religiosas, ¿sí? Y que implica la misma connotación de cuando dos personas acceden a estar en una relación, ¿sí? Y que requiere que se cumplan con ciertos comportamientos, cierto trato, como es el trato cálido, amoroso, de respeto, de admiración, de echar de vez en cuando un piropo, aunque ya se tengan muchos años juntos, de decir qué bonita amaneciste hoy, qué guapo te ves, en fin, y que muchas veces... Atender las virtudes humanas. Porque eso es alimentar el alma, el Claro. espíritu, ¿no? Sí. Y es muy necesario para que una relación se mantenga y se continúe consolidando, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que la violencia se vive como una omisión. Ese hombre que la mujer se vuelve invisible para él, jamás la ve. Yo me acuerdo que una amiga me comentó y me dijo, es que yo bajé 30 kilos y él jamás me dijo, hoy estás bajando de peso. ¿Cómo es posible? Viviendo juntos, ¿no? Eso es violencia porque emocionalmente tiene muchísimo Un impacto, ¿sí? Me cambio el color de cabello Claro. y él ni se da cuenta, o sea, me compro un vestido bonito y él no lo nota, cambio la casa, hago una comida especial y él no hay ningún reconocimiento. Entonces, este tipo de violencia tiene mucho impacto emocional. Lo emocional generalmente lo hacemos a un lado porque no hay la claridad del daño como en lo físico. Y no sería una patología de la persona que no está actuando, porque la mujer está buscando maneras de llamar la atención, pero ese individuo que está siendo violento debe tener razones internas, no justificaciones, motivaciones para su actitud. ¿Cómo llegarle a eso? Los efectos de impacto psicológico que pueden tener una persona, ¿no? Barreras, traumas, introyecciones. Claro, justo se está tratando de despatologizar, para no decir que que está enfermo él o ella que comete algún tipo de agresión física o omisión. Es más bien pensando en función de su forma
de educación, cómo se le ha enseñado o no a manejar las emociones, a expresar las emociones, a identificarlas, y que entonces, si no sabe hacerlo, no es que esté enfermo, es que no sabe cómo hacerlo. Y ahí es donde entra la pertinencia del trabajo psicológico para acompañar a las personas, porque en un primer momento se decía que era enfermedad, ¿no? Pero entonces a la enfermedad se cerraban todas las opciones y la misma persona se ubicaba, pues justifico porque estoy enfermo, lo que usted decía. Entonces no se puede justificar por esa vía. No se niega que hayan personalidades con estructuras específicas que puedan no tener control en los impulsos y que estén rebasados, pero generalmente es por la forma en que nos educan en esta socialización primaria, cómo nos enseñan a hombres y mujeres de manera diferenciada a expresar o no las emociones. Como que esto, desde el punto de vista de la educación, una persona lo puede comprender y asimilar o intentar inclusive más fácilmente que otra persona que no ha tenido la capacitación educativa adecuada. Y allí entonces viene que haya entre una baja educación mayor cantidad de violencia. Pero es que tendemos a justificarnos. No precisamente. No precisamente. La violencia es muy democrática. Yo siempre lo digo así. Está presente en todos los países, en todas las sociedades, en todas las clases sociales, en todos los niveles educativos. ¿Sí? Sucede que, sobre todo las mujeres de una clase social elevada, pues generalmente ocultan, no hablan de esta situación porque es como todavía muchísimo más vergonzoso para ellas, ¿no? Es su sociopatía ya del nivel de no clase. Es patología. No, porque no es una no patología. Es patología. No es una patología, es como cómo enseñamos desde la infancia a los niños a responder frente a los problemas, ¿sí? Cómo enseñamos a las niñas a resolver los problemas. Entonces es como una propuesta de que tenemos que cambiar precisamente esta crianza que damos tan diferenciada y tan desigual y tan no equitativa al interior de las familias. De la propia casa. Y con el problema del tiempo que hoy tiene la mujer, sobre todo la mujer, porque quiere desarrollarse profesionalmente y tiene todo el derecho, y el hombre se desliga de esa parte que corresponde, pero la mujer tiene que sacar fuerza de flaqueza. ¿Cómo hacer educación cuando tiene que dejar el niño en manos de la abuela, que probablemente no tiene formación, y si la tiene, bendito sea Dios, pero no es lo común, o de la sirvienta o de la nana? ¿Cómo hacer que esto sea mejor? En la escuela, desgraciadamente, tampoco le prestan mucha atención, con todo y que se dicen escuelas dinámicas. Yo creo que hay que ofrecerle a las mujeres otros modelos, porque generalmente se nos instruye y se nos educa a que tenemos que ser madres y además profesionales, pero la maternidad no se pone en cuestión. Y creo que ahorita sí es el momento de pensar y dar oportunidad que las mujeres decidan si quieren o no la maternidad, en qué momento, para que puedan organizar mejor estos aspectos de tanto el trabajo y la vida profesional como la vida en pareja o la vida solas con un hijo o con varios hijos en caso de que así lo desean, pero no por obligación, sino porque así lo deciden. Entonces, ofrecerles a las jóvenes otros modelos para que ellas puedan tomar decisiones y que el grupo social también apoye y no haya la crítica de cómo no te quieres casar, cómo no quieres tener hijos y ahora cómo además eres madre soltera. Llegan a edades muy grandes para tener su primer hijo y eso médicamente también es un problema, tanto el embarazo no deseado en una joven como un embarazo en una mujer ya a punto de terminar la vida. Pero creo que justo si se habla de estos temas, si se trabaja para que puedan tomar decisiones informadas y entonces decir, bueno, no puedo postergar mucho más porque me pondría en riesgo y pondría en riesgo a mi hijo, pero sí postergo hasta determinado momento y a este momento yo ya me comprometo a tener estos avances en mi formación académica, etcétera, ¿no? Y también si se está viviendo en una relación de pareja, pues construir otro tipo de relaciones no basadas en violencia donde puedan acordar y puedan planear mutuamente la superación de ambos y el disfrute de ambos en su familia. Eso es lo ideal, ¿no? Pero ocurren varios fenómenos. Uno de ellos lo acaba de mencionar la maestra, la población estudiantil en ciertas carreras es predominantemente femenina. Está ocurriendo también en medicina, ahora en psicología, bueno, en enfermería ha sucedido lo contrario, ahora hay una cierta cantidad también de hombres buscando ser enfermeros, ¿verdad? Pero
como que allí la inclinación de ver que esta es una carrera para mujeres y esta es una carrera para hombres, lo que está discriminando de una forma este aspecto y de cierta forma pues es violentar la misma profesión. Yo no sé si discriminando, yo creo que más bien las personas están decidiendo qué formación que quieren hacer y más bien sería discriminación si la universidad prohibiera el acceso, ¿no? Pero más bien yo creo que se está diversificando la posibilidad de acceder a estos espacios. Exacto. Y creo que es bueno en el sentido que todos entendamos que pues está bien que hayan mujeres en medicina y hay hombres en enfermería y equilibrar, ¿no? Vamos a hacer una pausa, es muy interesante su comentario. Regresemos, está en Cita Médica 35. Violencia contra la mujer. Pareciera que siempre la hemos vivido, porque el hombre se empoderó desde los años del inicio de la humanidad como el que puede. Pero no, somos iguales y tenemos que reconocer que el hombre sin la mujer no vale y la mujer sin el hombre tampoco. Entonces esto se trata del equilibrio. Y por eso existe una especie de conmemoración o de llamar la atención sobre esto para que cambiemos conductas, para que la educación de nuestros alumnos, de nuestros hijos, de nuestros nietos y la educación propia vaya superándose. Maestra, ¿cómo es la experiencia personal en el aspecto de la violencia para ti? Bueno, personalmente también a mí el tema me ha interesado porque en un primer momento yo viví violencia sin darme cuenta que era violencia, sino como que era parte de las relaciones regulares entre hombres y mujeres, ¿no? Particularmente recuerdo en un momento, era yo muy pequeña, fuimos con un grupo de amigos a una alberca pública en el municipio donde yo vivía y entonces el policía que se encargaba de cuidar el espacio público para que llegáramos a nadar, se exhibió delante de nosotros. Ay, caramba. Y éramos muy pequeños, éramos entrando a la adolescencia. Pero en ese momento pues no sabíamos qué era, no supimos si era algo que podíamos quejarnos o decir y todos nos quedamos callados. Y entonces después ya al ir estudiando, entrar a psicología, pues bueno, me doy cuenta de que pues es violencia y que seguramente todos hemos estado expuestos a violencia de manera cotidiana, ¿no? En este aspecto es precisamente lo difícil del tema. ¿Cuántas aristas tiene la palabra violencia? Claro. Porque siempre pensamos en golpe, en agresión. Bueno, agresión sí, pero hay muchos tipos de agresión. Estaba pensando ahorita que fíjate, cuando se atiende médicamente, casi siempre en el caso de la mujer, se deja bajo la atención médica y el hombre está trabajando por una razón o por otra, o descuida de alguna forma y se atiene que ya está en atención médica y ya se va a resolver su problema, ya te vas a curar y no se le presta la atención adecuada. Ese es un aspecto de violencia dentro de lo mismo. ¿Sí? Y luego de los padres a los hijos, todavía menores también. O sea, la violencia, como tú dices, tiene muchas premisas, no solamente sexual, sino violencia inclusive de imposición emocional, jerárquica, laboral, emocional, ¿verdad? En estos aspectos sociales, inclusive cuando te detiene un tránsito, por ejemplo, y pobre mujer, ya no es tan fácil como el hombre que llega y soborna y le da 10 pesos, 20 pesos. No debe sobornar acá es diferente. Y de todas formas es violencia, pero más exagerada precisamente por ser del sexo del género femenino. Sí, incluso la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia establece los tipos y la clasificación general de toda la violencia que puede vivirse y en este caso clasifica la violencia sexual, la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica y la violencia patrimonial, ¿no? Como los tipos de violencia. Y bueno, ya están así clasificados pues para entender en qué tantas dimensiones la violencia se puede manifestar. Sí. Hablábamos de cómo se inició este programa de lucha contra la violencia, maestra, hace unos ratos fuera de cámaras. Ajá. Y a mí me gustaría retomar un poco para completar lo que Claudia está comentando, que también la parte de la violencia implica la omisión,
que muchas veces se nos olvida, ¿sí? La violencia es el acto intencional para causar daño o para controlar, pero también es la omisión, ¿sí? Y esa parte es muy interesante porque, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones de matrimonio, de noviazgo entre padres e hijos, hay una serie de obligaciones civiles, una serie de obligaciones morales, éticas, religiosas, ¿sí? Y que implica la misma connotación de cuando dos personas acceden a estar en una relación, ¿sí? Y que requiere que se cumplan con ciertos comportamientos, cierto trato, como es el trato cálido, amoroso, de respeto, de admiración, de echar de vez en cuando un piropo, aunque ya se tengan muchos años juntos, de decir qué bonita amaneciste hoy, qué guapo te ves, en fin, y que muchas veces... Atender las virtudes humanas. Porque eso es alimentar el alma, el espíritu, ¿no? Sí. Y es muy necesario para que una relación se mantenga y se continúe consolidando, ¿no? Entonces, muchas veces sucede que la violencia se vive como una omisión. Ese hombre que la mujer se vuelve invisible para él, jamás la ve. Yo me acuerdo que una amiga me comentó y me dijo, es que yo bajé 30 kilos y él jamás me dijo, hoy estás bajando de peso. ¿Cómo es posible? Viviendo juntos, ¿no? Eso es violencia porque emocionalmente tiene muchísimo impacto, ¿sí? Me cambio el color de cabello y él ni se da cuenta, o sea, me compro un vestido bonito y él no lo nota, cambio la casa, hago una comida especial y él no hay ningún reconocimiento. Entonces, este tipo de violencia tiene mucho impacto emocional. Lo emocional generalmente lo hacemos a un lado porque no hay la claridad del daño como en lo físico. ¿Y no sería una patología de la persona que no está actuando? Porque la mujer está buscando manera de llamar la atención, pero ese individuo que está siendo violento debe tener razones internas, no justificaciones, motivaciones para su actitud. ¿Cómo llegarle a eso? Los efectos de impacto psicológico que pueden tener una persona, ¿no? Barreras, traumas, introyecciones. Claro, justo se está tratando de despatologizar, para no decir que está enfermo él o ella que comete algún tipo de agresión física o omisión. Es más bien pensando en función de su forma de educación, cómo se le ha enseñado o no a manejar las emociones, a expresar las emociones, a identificarlas, y que entonces, si no sabe hacerlo, no es que esté enfermo, es que no sabe cómo hacerlo. Y ahí es donde entra la pertinencia del trabajo psicológico para acompañar a las personas, porque en un primer momento se decía que era enfermedad, ¿no? Pero entonces a la enfermedad se cerraban todas las opciones y la misma persona se ubicaba, pues justifico porque estoy enfermo, lo que usted decía. Entonces no se puede justificar por esa vía, no se niega que hayan personalidades con estructuras específicas que puedan no tener control en los impulsos y que estén rebasados, pero generalmente es por la forma en que nos educan en esta socialización primaria, cómo nos enseñan a hombres y mujeres de manera diferenciada a expresar o no las emociones. Como que esto, desde el punto de vista de la educación, una persona lo puede comprender y asimilar o intentar inclusive más fácilmente que otra persona que no ha tenido la capacitación educativa adecuada. Y allí entonces viene que haya entre una baja educación mayor cantidad de violencia. Pero es que tendemos a justificarnos. No precisamente. No precisamente. La violencia es muy democrática. Yo siempre lo digo así. Está presente en todos los países, en todas las sociedades, en todas las clases sociales, en todos los niveles educativos. ¿Sí? Sucede que, sobre todo las mujeres de una clase social elevada, pues generalmente ocultan, no hablan de esta situación porque es como todavía muchísimo más vergonzoso para ellas, ¿no? Eso es sociopatía ya del nivel de ¿No clase. es patología? No, porque no es una no patología. Es patología. No es una patología, es como cómo enseñamos desde la infancia a los niños a responder frente a los problemas, ¿sí? Cómo enseñamos a las niñas a resolver los problemas. Entonces es
como una propuesta de que tenemos que cambiar precisamente esta crianza que damos tan diferenciada y tan desigual y tan no equitativa al interior de las familias. De la propia casa. Y de la con propia el casa. problema del tiempo que hoy tiene la mujer, sobre todo la mujer, porque quiere desarrollarse profesionalmente y tiene todo el derecho, y el hombre se desliga de esa parte que corresponde, pero la mujer tiene que sacar fuerza de flaqueza. ¿Cómo hacer educación cuando tiene que dejar el niño en manos de la abuela, que probablemente no tiene formación, y si la tiene, bendito sea Dios, pero no es lo común, o de la sirvienta o de la nana? ¿Cómo hacer que esto sea mejor? En la escuela, desgraciadamente, tampoco le prestan mucha atención, con todo y que se dicen escuelas dinámicas. Yo creo que hay que ofrecerle a las mujeres otros modelos, porque generalmente se nos instruye y se nos educa que tenemos que ser madres y además profesionales, pero la maternidad no se pone en cuestión. Y creo que ahorita sí es el momento de pensar y dar oportunidad que las mujeres decidan si quieren o no la maternidad, en qué momento, para que puedan organizar mejor estos aspectos de tanto el trabajo y la vida profesional como la vida en pareja o la vida solas con un hijo o con varios hijos en caso de que así lo desean, pero no por obligación, sino porque así lo deciden. Entonces, ofrecerles a las jóvenes otros modelos para que ellas puedan tomar decisiones y que el grupo social también apoye y no haya la crítica de cómo no te quieres casar, cómo no quieres tener hijos, y ahora cómo además eres madre Llegan a soltera. edades muy grandes para tener su primer hijo, y eso médicamente también es un problema, tanto el embarazo no deseado en una joven como un embarazo en una mujer ya a punto de terminar la vida. Pero creo que justo si se habla de estos temas, si se trabaja para que puedan tomar decisiones informadas. Y entonces decir, bueno, no puedo postergar mucho más porque me pondría en riesgo y pondría en riesgo a mi hijo, pero sí postergo hasta determinado momento, y a este momento yo ya me comprometo a tener estos avances en mi formación académica, etcétera, ¿no? Y también, si se está viviendo en una relación de pareja, pues construir otro tipo de relaciones no basadas en violencia, donde puedan acordar y puedan planear mutuamente la superación de ambos y el disfrute de ambos en su Eso familia. es lo ideal, ¿no? Pero Claro. ocurren varios fenómenos. Uno de ellos, lo acaba de mencionar la maestra, la población estudiantil en ciertas carreras es predominantemente femenina. Está ocurriendo también en medicina, ahora en psicología, bueno, en enfermería ha sucedido lo contrario, ahora hay una cierta cantidad también de hombres buscando ser enfermeros, ¿verdad? Pero como que allí la inclinación de ver que esta es una carrera para mujeres y esta es una carrera para hombres, lo que está discriminando de una forma este aspecto, y de cierta forma pues es violentar la misma profesión. Yo no sé si discriminando, yo creo que más bien las personas están decidiendo qué formación que quieren hacer, y más bien sería discriminación si la universidad prohibiera el acceso, ¿no? Pero más bien yo creo que se está diversificando la posibilidad de acceder a estos espacios. Exacto. Y creo que es bueno en el sentido que todos entendamos que pues está bien que hayan mujeres en medicina y hay hombres en enfermería y equilibrar. Vamos a hacer una pausa, es muy interesante su comentario. Regresemos, está en Cita Médica 35. Bien, estamos entrando ya al tercer segmento de este programa y creo que el tiempo ha ido increíblemente rápido porque está tan agradable, estamos aprendiendo tanto y espero que ustedes también. Seguimos con el tema en consulta 35, Cita Médica 35, con la violencia contra la mujer. Y estábamos analizando que hay mayor cantidad de aspirantes a la psicología en la mujer que en el hombre, aunque hay varones en la carrera. Y lógicamente con I de no, también en medicina está sucediendo lo mismo. Yo pensaba que por razones de la facilidad de ejercer la profesión, de que es más fácil que la mujer esté cercana al sentimiento a que el hombre se acerque al sentimiento, pero esto ya no es así. Adelante, maestra.
Sí, yo creo que esta oportunidad de acceso, porque se ha abierto a demostrar, uno, cuáles son los alcances de cada una de las disciplinas y que nuevamente tiene que ver con nuestra construcción de género, ¿no? Y cómo nos educan. Originalmente también a las mujeres se les convocaba psicología porque también dentro de nuestra estructura social pues no tiene mucho peso la psicología y entonces pues no era tan fácil que los hombres quisieran. Además está como se rechaza la psicología, la gente no va porque dicen que es para que los locos, etcétera, ¿no? Asumiendo que pues no lo necesitamos, ¿no? Y en cambio la medicina no. La medicina tiene mucho prestigio porque todo mundo necesita ir a un médico. Ahora van porque quieren hacer dinero, esa es la desgracia, no Esa para es la servir. desgracia, sí. Pero entonces ahora la oportunidad también, hay más mujeres teniendo acceso a espacios educativos, también aumenta el número de mujeres. Pasa algo bien curioso, en las estadísticas de nacimiento siempre nacen más hombres que mujeres. Sin embargo, al llegar a la adolescencia empieza a disminuir el número de hombres y en la etapa adulta más, por eso siempre hay mayoría de mujeres, ¿no? Sí. Es más de la mitad de la población las mujeres, pero no es porque desaparezcan los hombres, es porque se mueren, ¿no? Por el estilo de vida, por el estilo de la formación de la, pero también por su formación y su masculinidad, ¿no? Que los convoca a vivir en mucho riesgo. Entonces, originalmente también a las mujeres no se les permitía moto y la mota. Sí. A las mujeres no se les permitía entrar a la escuela porque decían, pues si te vas a casar, ¿para qué le invierto y para qué estudias? Y en cambio ahora ya no. Entonces, por eso también hay más cantidad de mujeres participando en los espacios educativos y pues por eso la matrícula femenina ha aumentado en todas las carreras. En la práctica de la psicología, en el psicoanálisis del cual tú eres experta, ¿se está llevando avances para que esto se aplique más en más núcleos de población? Yo soy convencido del psicoanálisis. Claro, o sea, el psicoanálisis se piensa que es una práctica privada y personal, ¿sí? Individual. Pero también hay grandes experiencias y muy, muy exitosas de psicoanálisis grupal. Y a mí me parece, ahorita hemos estado hablando mucho el asunto de las mujeres y la problemática de las mujeres, pero no nos debemos de olvidar que el asunto de la violencia hacia las mujeres tiene una contraparte que es el ejercicio de la violencia por parte de los hombres. Entonces, es urgente y se ha ido aplazando muchísimo, al menos en México, el trabajar esto que tiene que ver con las construcciones de las masculinidades, cómo se asumen los hombres como hombres, ¿sí? Y cómo tienen que cambiar su manera de ser hombres para precisamente dejar de utilizar la fuerza, la imposición, el control absoluto como parte de ser hombre. Y entonces ahí mundialmente las experiencias es que el trabajo grupal, de reflexión grupal, da muchos éxitos, además a un menor tiempo que lo que es el trabajo individual de la práctica clínica. Entonces, sí, si queremos que este mundo cambie y que la violencia deje verdaderamente de disminuir, porque tenemos 30 años que hay institutos, leyes, tratados internacionales firmados precisamente para combatir este problema social, y las estadísticas no se mueven, al contrario, pareciera que van en aumento. Entonces, quizás lo que ha faltado es también trabajar con la otra parte, ¿no? ¿Cuál sería la ganancia de los hombres de renunciar a esa serie de privilegios que cultural e históricamente se les ha otorgado, y que eso ha implicado precisamente que ejerzan la violencia y la fuerza como una manera de control para mantener sumisas a la otra mitad del mundo, ¿no? Es recomendable la terapia familiar, decías tú, el grupo, ya no hombre, mujer, hijos, y a veces hasta los abuelos. O entre los hombres, entre hombres, o sea, convocar a un grupo de hombres y a ver, o sea, cómo te vives como hombre, ¿sí? Porque lo que se ha visto, por ejemplo, me acuerdo cuando en una ocasión vinieron los forcados de Sinaloa, que trabajan esta cuestión de las masculinidades. Ellos decían que en estos grupos, por ejemplo,
los hombres expresan, hombres que ejercen violencia, que cuando golpean a la pareja es porque ya se acabó el diálogo, como que ya no tienen ellos palabras para poder seguir como en esa negociación y en ese mantener ese altercado, y entonces como una forma de, bueno, ya hasta aquí llegamos, es con el golpe, ¿no? Entonces, y sí, todas estas cuestiones que hasta las neurociencias han reconocido, ¿no? Que el hombre tiene menor dificultad de la verbalización, de la comunicación verbal, ¿no? Entonces sería confirmar esto a través de estos grupos con hombres y bueno, irlos capacitando en estas habilidades para que se utilicen medios alternativos de establecer acuerdos y conciliaciones. Interesantísimo. Desgraciadamente el tiempo se nos ha ido y es el último segmento. Yo quisiera que ustedes dijeran lo que tengan en el tintero que no les las recomendaciones sacar, para evitar la acaba. violencia sería quizás el mensaje, ¿no? Un mensaje final. Bueno, yo creo, justo ahora que el 25 de noviembre se conmemora el Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que se instituye para que los países que forman parte de las Naciones Unidas lleven a cabo acciones, que se establezcan compromisos verdaderamente serios para poder erradicar este problema, pues que nos comprometamos todos, porque la convocatoria es para instituciones gubernamentales, de la sociedad civil, instituciones educativas, entonces que sí nos demos chance de pensar, que nos demos la oportunidad el 25 de noviembre, porque es el día instituido, pero permanentemente para que llevemos a cabo acciones. De verdad es terrible, pensando en el tema de la violencia contra las mujeres, saber que actualmente en México todos los días hay 8 mujeres que están siendo asesinadas en feminicidios, no están muriendo por causas naturales, sino las están matando. Creo que eso nos tiene que mover, nos tiene que llevar a reflexionar. La violencia sexual, etcétera, entonces que sí nos demos la oportunidad de pensarlo y además de tratar de diseñar estrategias para combatirlo. ¿Tu mensaje, Cintia? Mi mensaje es, mire, en estas fechas aparece mucha información en los medios, en internet, en los periódicos y todo, y que estemos atentos a esta información y escucharla, poner mucha atención, si hay conferencias participar, si hay ciclos de cine ir, si hay exposiciones también asistir, porque muchas veces, y esa fue como mi experiencia personal, yo hace no sé, 15 años, entro a un curso que coordinaba de verano la doctora Esperanza Tuñón, y yo leía cosas y yo decía, es que esto no es posible, Esperanza, y me decía, sí, Cintia, porque muchas veces pasa que si uno en su vida personal no ha tenido esas vivencias y esas experiencias, uno piensa que las mujeres todas viven así, ¿no? Sí. Que no son abusadas, no son violentadas, no las maltratan, ¿no? Y no. O sea, la realidad es que la mayoría viven en estas condiciones de abuso, de violación, de prostitución forzada, ¿sí? Entonces, de explotación. Entonces, es muy importante estar muy atentos a toda esta información, que gran parte se dio, esta cuestión de la explotación sexual hacia las mujeres es un problema terrible, sí. Entonces que tenemos que tomar conciencia todos, hombres y mujeres, porque si no, esto no va a cambiar, no es un asunto de mujeres, es un asunto de toda la sociedad. Y se está haciendo a nivel de la institución de enseñanza de la psicología, hay una motivación más. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? Faltan 3 minutos todavía para el segmento. Interesante todas estas recomendaciones que finalmente el aprender a convivir en sociedad, el aprender a convivir en familia, el respetarnos y desarrollar nuestras virtudes humanas, nuestros valores en los que podemos compartir, porque para eso están los valores, para compartir. Y por otra parte, se habla mucho y se muestra poco con el ejemplo. Y creo que el ejemplo arrastra, la palabra convence, pero ahí es donde tenemos que trabajar, ¿sí? Dando buen ejemplo a todos los que están alrededor nuestro, ¿no? Yo siempre se los digo a mis alumnos, el cambio empieza en la casa, ¿sí? Y si todos empezamos a educarnos de diferente manera, a comportarnos de diferente manera, a criar a nuestros hijos con otros valores, las cosas van a cambiar. Se prenden como luces rojas, ¿no? De repente como advertencia de que está llegándose a un límite de la tolerancia. ¿Hay algún desarrollo de eso?
cómo estar al tanto de que en el medio hay posibilidades de entrar en violencia? Sí, hay manifestaciones. El detalle es que también nos enseñan a disculpar muchas de los comportamientos. Como nuestra educación es basada en mucha violencia y los padres dicen, pues prefiero pegarte para que después no vayas a la cárcel y me duele más a mí que a ti, ¿no? Entonces aprendemos a normalizarla. Entonces pueden haber muchos focos, pueden haber muchos, pero no nos enseñan a verlos. Incluso, y bueno, si aprendemos que papá me pega porque me quiere, pues entonces posiblemente mi pareja me va a pegar porque me quiere. Porque me quiere. Por supuesto. No se meta usted a defenderme. Claro. Sí. Pero aunque nos dé risa, realmente son épocas, ¿no? Situaciones que hemos vivido, Cintia, es increíble, pero que ya haya hemos esto. superado, que porque hoy las comunidades inclusive han adoptado y conservado inclusive sus tradiciones de antes, porque en la comunidad rural la educación, todavía llegan a consulta los señores que desde la puerta se quita el sombrero y nos dice buenas tardes. Y no entra si no le dice, pase usted, señor. Entonces, son ejemplos de costumbres, de legados que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros familiares, que tenían unos valores que superaban el aspecto de la pérdida, la falta de educación que tenían en aquellos tiempos. Es que el mundo se volvió un pañuelo, dicen, entonces Claro. tenemos influencias de demasiadas culturas y tiene Muchas que haber una gracias, maestra, transculturación. por habernos acompañado y habernos dado toda esta luz en este tema de la violencia contra la mujer. Usted tome sus reflexiones y conscientemente sus actitudes. Regresamos en Cita Médica 35. Bueno, muchas gracias por continuar con la sintonía de su canal universitario. Cita Médica 35 está llevando a cabo, o ya acaba de llevar a cabo un segmento dedicado a la violencia contra la mujer, que es un problema social. Sin embargo, ahora tenemos aquí la presencia de un compañero de la Escuela de Odontología. ¿Su nombre completo, doctor? Armando Nájera Castro. El doctor Armando Nájera Castro viene a platicar con nosotros sobre la odontología como licenciatura y sobre un evento que a finales de noviembre va a tener lugar, pero él nos va a decir más claramente. Bueno, muchas gracias, doctor. En primer lugar, venimos a platicar un poquito de las cosas que podemos ofrecer a nuestra licenciatura. Pues prácticamente vamos a ofrecer todas las actividades que se realizan a nivel de odontología. ¿Qué son cuáles? Problemas periodontales, problemas endodónticos, protésicos, diversas actividades. Lo que pasa es que para nosotros que conocemos la medicina, es fácil hablar de medicina. Claro. Para ti como odontólogo lo que acabas de decir es muy sencillo. Pero habrá parte de nuestro auditorio que no sabe qué es endodoncia, parodoncia. Pues prácticamente, exodoncia. claro, prácticamente nosotros nos dedicamos a eliminar dolor, tratamientos cuando una pieza dental está en estados deplorables que presentan dolor, podemos tratarlos endodónticamente, podemos reemplazar piezas Cuando perdidas. dices endodoncia, por lógica, endo es de dentro. Adentro. ¿Qué es lo que hace el endodoncista para eliminar el dolor? Cuando un problema llega a nivel nervioso de la pieza dentario, existen dos posibilidades de tratamientos. Uno, que sería el más simple, que sería eliminar la pieza, que en este tiempo No no es es deseable. correcto. Que es la exodoncia. Exactamente. Y el otro es tratar de conservar la pieza por medio de un tratamiento más especificado, que llamado endodoncia, es eliminar el nervio, desinfectarlo y obturarlo o taparlo con un material plástico que asemeje las condiciones, obviamente ya insensible, pero pues lo más importante es conservar el órgano dental. Estas son materias que se llevan ahí en la carrera de odontología. Sí, son materias específicas, básicas en la parte de la formación del odontólogo, ¿no? A nivel de nuestros estudiantes. Y que contamos con
profesores muy capaces, capacitados al 100%, especialistas en la mayoría, más del 80% de la población de profesores son especialistas en diferentes ramas. Sí, Esa es la porque gran ventaja. el estudiante se forma con diferentes conocimientos y habilidades Así que es. van a llevarlo a poder atender a la población en general. Niños, pacientes con problemas dentales, con problemas parodónticos de las encías y más allá, infecciosas, también adultos mayores que requieren de prótesis, ¿verdad? Entonces, es una preparación completa. Compleja, Entonces son completa. 5 años de la 5 carrera años de la carrera. y un Sí. año de servicio de social. servicio social. Es un año. Un año, sí, es anual. Entonces, ya después vendrían las especialidades. Claro, ya después vendrían las especialidades dependiendo de las capacidades de cada Se forma profesionista, una ¿no? decisión personal. Exactamente. Ellos van viendo sus capacidades y habilidades en ciertas materias que son más Claro. afines y se van agarrando una línea, ¿no? Y Pues ellos sí. ya ¿Cuáles deciden son al las final. especialidades que ofrece? Bueno, hablamos de nuestra división? endodoncia, hablamos de periodoncia, hablamos de restauradores, hablamos de prótesis fijas, prótesis ¿Y la totales, odontología infantil? y la odontología infantil y sobre todo la ortodoncia, que es la Eso. que tiene un poco más de auge, ¿no? Entonces, Actualmente. es muy rica en posibilidades de Demasiadas, posgrado la odontología, demasiadas. pero para eso hay que ser un excelente odontólogo general. Claro. Integral le llaman ustedes, Sí, ¿no? integral. Odontología integral. Actualmente nosotros ahí en la licenciatura estamos ofreciendo, en la universidad estamos ofreciendo 2 especialidades, que es la de infantil y la de ortodoncia. Y se está trabajando ahorita actualmente, hay una comisión en tratar de abrir próximamente la especialidad en endodoncia. Endodoncia. Y por supuesto, después vendría ya lo que es periodoncia y lo que es rehabilitación. Es una En escuela etapa. que verdaderamente nos enorgullece mucho Sí. y que tiene tantos años. ¿Ya cuántos años tiene? Pues la escuela de precisamente por odontología? eso venimos a platicar un poquito, porque vamos a cumplir 50 años de la licenciatura. Se dice muy rápido, pero es un tiempo... 50 años. 50 años formando profesionistas capaces y de mucha calidad. Es un orgullo para nosotros decir que la mayoría de los nuevos profesores con especialidades Sí. son formados en la Son licenciatura juchimanes. juchimanes. Surgieron Exactamente. una escuela del 69. Del 69. Sí. El 2 de diciembre de 1969 fue fundado En la Casa de la Laguna. en la Casa de la Inolvidable aquel edificio. Sí, nosotros- Bonito lugar. Y bueno, vamos a, ya metiéndonos en materia un poquito, vámonos a tener una gran celebración. No lo vamos a poder hacer en la fecha exacta por cuestiones de agendas, de autoridades y todo, pero vamos a tener la celebración el próximo miércoles 27 de noviembre, a Inauguran. partir de la 1. Inauguramos una placa elusiva a los 50 años con un muro que se está detallando ya específicamente para este gran evento. ¿Cuántos son los maestros que intervienen en estas, que son jornadas conmemorativas? ¿no? Sí, vamos a intervenir en varias personas, pero sobre todo, más que intervención, vamos a tener ciertos eventos. Un evento muy importante, bueno, es el develado de la placa por autoridades tanto gubernamentales, universitarias, como asociaciones civiles y sobre todo, pues obviamente el corazón de la licenciatura, que son los alumnos, y vamos a invitar a egresados y aunque no hayan estudiado en nuestra universidad, pero que sean afines a la odontología, vamos a tener invitados de esa parte. Vamos a tener una magna conferencia, se me escapa ahorita el nombre de Jornadas académicas. jornadas académicas. Vamos a tener una conferencia muy muy importante sobre primeros auxilios y urgencias médicas odontológicas en el consultorio, que a veces no lo tomamos en cuenta, pero son sumamente importantes. ¿Esto en el auditorio de la división? En el auditorio de odontología. José Luis, Sí, en el de odontología, odontología. auditorio de Queremos odontología. tratar de hacerlo todo ahí en odontología. ¿Cómo se llama el auditorio de odontología? No tiene un nombre. Bueno, pues ya vamos a proponer el algo, tuyo. ¿no? Sí, andamos tratando de proponer ahí a Sí. ciertas personalidades Eso de la es. ¿Y odontología. ya tienen fechas para esas jornadas? Sí, el académicas? 27
El próximo miércoles 27 de este mes, de A noviembre. partir de la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde. Entrada libre. Entrada libre, puede participar y Son llegar 2, cualquiera. 3 días, ¿cuántos días va a durar? Un día nada más, Jornada pero académica. sí una jornada. Vamos a tener la magna presentación de un invitado especial patrocinado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que estamos muy afines con ellos. Y vamos a tener concurso de carteles, que eso es bien importante. ¿Por qué? Porque son carteles producidos y trabajados y sufridos y llevados por los mismos investigados y elaborados por, todos por los mismos alumnos con asesoría de sus profesores. Sí. Obviamente también tendremos algunos externos porque está abierta la comunicación para todos. Pero ¿Yo solo exposición o hay concurso? Es concurso, bien. concurso de carteles. ¿Y el premio cuál es? Pues es una sorpresa. Una sorpresa. Qué bueno. A veces dicen que el chiste es competir, ¿no? Pero bueno, habrán premios especiales, Eso ¿no? es. Pero vamos a tener también ahí mismo dentro ¿La de temática es libre? Es libre, ¿sí? Lo vamos a dividir entre la licenciatura y las El especialidades, el posgrado. ¿Y la convivencia social? Ahí vamos a tenerlo también, hay donaciones ahí de ciertos compañeros que para una buena comida, pero lo queremos hacer ahí mismo para que participen tanto autoridades propias que vamos a invitar, de alumnos, profesores, hasta los trabajadores, que es una familia que tenemos ahí en odontología. ¿Y los expacientes de odontología no estamos invitados? También todos. debemos ser Por eso invitados. lo queremos hacer ahí, precisamente. Tenemos que ser ¿no? invitados. Sí, claro, y obviamente ustedes A mí como me tocó compañeros ser de la paciente división, también. ¿no? Sí, no, queremos hacer algo bonito que sea convivio para Claro. toda la gente, ¿no? Y tener invitados especiales. Estamos tratando de agrupar a algunos profesores fundadores de la carrera, ¿no? Como por ejemplo el doctor Edmundo Batres Claro, Rodón. él es el papá de la odontología. Sí, él es el decano de nosotros, Sí. es lo Estuvo, máximo eran para varios, todos los que estamos ahí. Vals Mandujano tuvo Sí, clases Vals ahí. Mandujano, el doctor Gonzalo Edmundo, González Calzada, Roberto Gruintal. el doctor Plutarco Domínguez, Plutarco. que en paz descanse Armando Sí. Herrera. Tratamos de ubicar los que pues ya por alguna situación ya no están con nosotros, pues a la familia. Claro. Tenemos también ubicados algunos alumnos de la primera generación, son muy pocos, pero bueno, trataremos Es que de... ya después de 50 años todo puede pasar. Ya tiene 70. Exactamente, pero bueno, Sí. la verdad que queremos hacer una Son fiesta 70. para todos. 50 años. 50 ¿no? 50 años. decía 50 yo, años. yo me equivoqué, ¿no? Y si salieron de 20 años, eran 70 años. 60 años, sí. Pero pues queremos hacer una fiesta. Pues es Sencilla, una fiesta, a lo mejor, es pero- un cumpleaños, son las horas de las bodas de plata, De de, plata, oro. ¿no? Sí, Bodas de además oro. es que es necesario y verdaderamente es un reconocimiento a la labor de tantos años dedicado a ir cambiando, a transformando inclusive la educación. La educación. Porque Y- hoy se tiene tantas habilidades ahí con la clínica Juchimán, ¿verdad? Que se le da servicio a la población a toda en la general. población, a toda la población. Estamos Antes yo me acuerdo que contentísimos. veníamos acá y dentro de la misma escuela se tenía el área clínico. Ahora ya hay clínicas. Ya hay clínicas, actualmente contamos con 5 clínicas ahí en la división, Sí. que le llamamos nosotros clínicas centrales, y contamos con 2 periféricas, ubicadas una en Atasta y una en Gaviotas, ¿no? Gaviotas. Para expandernos un poquito más a la población. Y estas van a intervenir en este festejo. Todos vamos hasta posgrado, Eso es. hasta el posgrado en ortodoncia y odontología infantil. El chiste es que convivamos todos los que estemos relacionados a la odontología, ¿no? Pues también vale excelente. la pena promover estos servicios de odontología Claro, para la claro. población abierta. Sí, porque mucha gente, la verdad que no Muy meritorio. no y, tiene el conocimiento de Sí. todo lo que ofrecemos. claro, el a nivel de reconocimiento a especialidad. todos los que han colaborado Sí, y participado sí. durante tantos años, toda una historia, 50 años de la Escuela de Odontología, dándole un gran servicio a la población, no solamente tabasqueña, sino inclusive muchos están A sus fuera, en alrededores. algunos estados de nuestro país y otros además de manera internacional. Pues Así muchas es. gracias por haber asistido a ayudarnos a promover este 50 aniversario y que estén en las jornadas académicas con mucho éxito. Pues esperemos que Les nos deseamos el visiten. mejor de los éxitos. Muchas gracias, al Y a usted, contrario. amigo, pues muchas gracias por prestarnos su atención. Buen provecho. Nos vemos el próximo viernes en punto de la 1 de la tarde. Cita Médica 35.